Hablemos de Cuba. Mucha gente ha escuchado sobre las protestas en Cuba a favor de la libertad y la democracia del 11 de julio del 2021, pero la lucha por una Cuba libre viene desde hace décadas. Actualmente, según la organización Prisoners Defenders, hay más de 1,000 presos políticos en la isla. Déjame repetirlo. Actualmente hay más de 1,000 presos políticos en la isla. Y precisamente un nuevo documental recoge la lucha de muchos prisioneros que lo arriesgaron todo para ser libres y para llevar la democracia a Cuba. El documental del realizador Carlos Gabilondo se llama Gritos de Libertad. Cuando ya yo soy grandecita, que soy una mujer, que soy madre, y me encuentro con esto, yo digo, aquí todo está mal. Ahí es cuando yo verdaderamente despierto. Yo pertenecía a ese sector de la juventud que siempre tenemos ideas inquietas, que nos cuestionábamos muchas cosas que ocurrían. Precisamente uno de los expresos políticos que aparece en el documental es Jorge Luis García Pérez, mejor conocido como Antúnez, y él está aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, sobre todo maravilloso verte en libertad, Antúnez. Gracias, Jorge, gracias por la oportunidad. Tú estuviste 17 años y 38 días preso por gritar que el comunismo era un error y una utopía. Exactamente. 17 años y 38. 17 años y 38 días de mi vida. Tenía 25 años, 5 meses y 15 días de edad. Y salí con 44 años de edad. Me dices que una de tus peores pesadillas era... Sí, el problema era que una de mis mayores pesadillas dentro de la prisión, que era un preso plantado, y yo a veces soñaba de que podía ser víctima de algún envenenamiento, de algún tipo de adulteración de medicamentos y aparecer con la ropa. O ahora incluso, a más de 10 años de haber sido encarcelado, todavía sueño y pienso de que todavía no me han liberado. Porque recuerda que me liberaron, yo cumplí 17 años y después de los 17 años me tuvieron 38 días más bajo tortura psicológica. Entonces parece que se me quedó eso en la psiqui y a veces sueño y me levanto asustado pensando que aún estoy en la prisión. Entonces, tú estás libre, pero tu hermano Loreto no. ¿Qué pasó con él? Sí, mira, mi hermano es uno de esos... Mi hermano se llama Loreto Hernández García. Es un líder religioso yoruba. Es uno de esos más de 1,000 presos políticos que se encuentran en las cárceles cubanas por participar en las protestas del 11 de julio. Mi hermano Loreto y su esposa Donaida Pérez Paceiro. Yo siempre he dicho que está pagando ha cometido 2 grandes crímenes para la dictadura. Primero, ser opositor y después ser un opositor de la raza negra. La dictadura castrista, a pesar de que se ufana en el mundo diciendo que no hay racismo en Cuba, si a los negros cubanos que se atreven a oponerse a la dictadura sufren mayor represión que cualquier otra raza. Traes una camiseta con su imagen. Sí, aquí tengo la camiseta con la imagen. ¿Y aparece con su esposa? Sí, su esposa. Los dos están. Su esposa está sancionada a 8 años de privación de libertad y él a 7 años de privación de libertad. Háblame del documental Gritos de Libertad. ¿Por qué es importante recordar que esta lucha por la libertad y la democracia en Cuba no es de estos últimos años, desde el 59? Mira, se han hecho muchos documentales, se han hecho muchos trabajos impecables, pero este documental Gritos de Libertad tiene una gran importancia, un gran mérito, y es que refleja de manera inclusiva una radiografía desde la época del 59 hasta nuestros días. O sea, este documental Grito de Libertad no se centra en una época determinada ni en personas determinadas. Es un mensaje como que la lucha continúa, que siempre ha habido lucha en Cuba. Y una prueba de que en Cuba nunca se ha dejado de luchar es que las cárceles cubanas nunca han estado vacías de presos políticos. En este documental aparecen imágenes de alzados, aparecen imágenes de un Ricardo Bofill, fundador del Comité Cubano por los Derechos Humanos, pionero de ese tipo de lucha, de un Osvaldo Payá Sardiñas, en fin, de luchadores, de un Osvaldo Orlando Zapata Tamayo, en fin, es toda, como dije anteriormente, una de las damas de blanco, es una radiografía. Creo que en este documental se sienten reflejados e identificados todos los hombres que en más de 64 años han luchado de una forma u otra contra la dictadura. Estaba viendo antes de entrar en la entrevista que el número de cubanos que están saliendo de la isla tratando de llegar hacia los Estados Unidos se ha multiplicado. Estamos hablando de cientos de miles. ¿Tú crees que la esperanza de que las cosas cambien en Cuba está desapareciendo o todavía crees que las cosas pueden cambiar en esa dictadura? No, Jorge, yo prefiero, en vez de fijarme en esos miles que están saliendo, prefiero fijarme en los miles que están en Cuba, incluso muchos de ellos en la prisión, que están protestando, porque lo que ocurrió el 11 de julio fue el comienzo de una rebelión que no ha cesado y que va a continuar y no va a cesar. Yo pienso que sí. ¿El objetivo de Antúnez es cuál, entonces? El objetivo es paralizar la dictadura
El objetivo es lograr un paro nacional dentro de Cuba que paralice las estructuras del régimen, las estructuras represivas. El objetivo es no permitir que haya un cambio fraude. Es decir, que los represores de hoy no puedan ser los reformadores del mañana. No estoy haciendo un llamado a la violencia, no estoy haciendo un llamado a la venganza, pero sí para haber justicia, para haber reconciliación, primero tiene que haber justicia. Y creo que está ocurriendo hoy un fenómeno importante. Las nuevas generaciones están teniendo una importante empatía con las viejas generaciones. El exilio, ese esfuerzo del régimen de fragmentar la nación cubana, los que se fueron, los que se quedaron, los que utilizaron un método de lucha y los que utilizaron otros, se está realmente resquebrajando. Las protestas en Nueva York recientemente lo han demostrado. Las protestas en Europa, las protestas de la Asamblea de la Resistencia, las protestas en cualquier parte de Cuba, esa identificación del exilio con el pueblo de Cuba realmente es el fenómeno más importante, a pesar de otros, la pérdida del miedo, que para mí es lo más importante que está ocurriendo en Cuba. Me quedan unos segundos. ¿Crees que podrá regresar una Cuba libre? Creo o no. Y me emociona cuando dice, creo o no. Estoy convencido, Jorge. Estoy convencido que volveré a caminar por las calles de mi placeta natal. Estoy convencido que las calles de La Habana, Cienfuegos, Matanzas, serán otra vez escenario de libertad, de democracia. Estoy convencido porque la libertad es algo que además de que se necesita, lo merece el pueblo cubano. Y estoy convencido porque el ejemplo de nuestros mártires, de Payá, de Laura, de Orlando Zapata Tamayo, de estos hombres que han muerto sin ver a Cuba libre, no pueden pasar al olvido. Así que yo estoy plenamente convencido de que la libertad puede ser que demore, pero estamos seguros que la libertad regresará a nuestra patria. Gracias por estar aquí. Gracias a ti.